Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Para hoy les voy a enseñar cómo hacer estas gorritas. Esta es una gorra para niñas y niños, cambiando los colores y de pronto la temática les va a servir mucho también para los niños. En este paso a paso se les va a enseñar entonces cómo hacer el moño, cómo formar todo lo que es el cuerpo del gorro y esta aleta o visera que normalmente se utiliza para protegerlos mucho del sol, que también a veces es muy inclemente con la piel del rostro. Entonces ya saben que en este proyecto van a encontrar todo el paso a paso. Los moldes los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus Manos con Lili y Sam. En la descripción les dejamos los enlaces para que puedan descargarlos. Recuerden que son gratis, que pueden compartir el video también en sus redes sociales, en los grupos. Si te gustó el video, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo que es gratis. Activa la campanita también para que te notifiquen de los nuevos videos que estamos publicando. Y si necesitas o tienes alguna duda o comentario, déjanoslo allí en la cajita de los comentarios. Hoy quiero saludar a María Alonso. María Alonso es una de los nuevos miembros del canal. Gracias María por tu apoyo. También a Henry Hernández, que siempre está en los chats en directos en cada video. A Alma Reynoso, Miriam Bautista, Beatriz Elena Ortiz, Gloria Vélez, María Luciano, Mari Manualidades, Esperanza Jaimes. A ustedes y a todos que nos ven y nos apoyan en cada proyecto y en cada video, muchas gracias. Todos estos videos, estos paso a paso los compartimos con mucho cariño para ustedes, esperando de que sean de ayuda y que puedan realizar ya sea para negocio o para sus familiares. Entonces empezamos aquí un nuevo video en Arte en tus Manos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Tenemos el foamy base, ya sea que lo encuentren estampado o liso, no importa. Y este también es foamy para un moño que vamos a realizar. Este es escarchado. Llegado el caso que haya la disponibilidad de que los encuentren, perfecto. Si no, podemos utilizar brillantina o glitter que vienen ya ahorita para uno decorar, para que ustedes hagan el proyecto como ustedes más les guste. También vamos a utilizar elástico, este es de 1,5 centímetros, de 1.5. En realidad, si mucho, vamos a utilizar 7-8 centímetros. Entonces es una pieza pequeña. Tijeras, un palito de brocheta o palito de naranjo para marcar, silicona líquida, silicona caliente y los moldes. Recuerden que estos son los moldes que se los compartimos en la página en Facebook y también en el blog Arte en tus Manos con Lili y Sam. Aquí en la descripción, en la parte baja, les dejo el enlace para que puedan entonces descargarlos o copiarlos. Y entonces con esto comenzamos. Para comenzar, lo que voy a hacer es transferir el molde. Este se los voy a compartir así igual como lo tengo yo aquí, pero entonces la marca de la lámina la vamos a hacer por el revés. ¿Sí? Por esta parte vamos a marcar. Entonces voy a tomarlo así, lo pueden tomar bien en la orilla. Y aquí en esta parte vamos a dar continuidad. La continuidad la damos es tomando el mismo molde. Cuando ya lo marquemos, lo volteamos y así nos quedaría entonces la pieza completa de lo que es la parte de la cabeza. No la visera, sino la parte de la cabeza. Voy a utilizar un palito de naranjo para no manchar o marcar el foamy, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden hacer con lápiz o bolígrafo, como prefieran, pero para trabajar de manera limpia y que el foamy no nos quede manchado, entonces prefiero tallarlo así con un palito. O ustedes pueden utilizar también un lapicero que ya no escriba, ¿sí? Y la bolita que normalmente que es la que hace que permita que salga la tinta, entonces ella nos va a dejar marcado, más no manchado. Ya marcada la pieza, entonces de pronto ustedes no lo notan mucho, pero ahí está la marca. Entonces empiezo a cortar. ¿Sí? Utilizo una tijera que tenga muy buen filo. Y empiezo a darle forma.
Después de haber cortado entonces toda la pieza, ahora lo que voy a hacer es cortar lo que es la visera. Entonces igual por la parte de atrás acomodo bien la pieza, la marco y también la corto. Listo, ya tengo entonces la base, por decirlo así, de la gorra, tanto para niños o niñas, así la pueden hacer. Y en esta ocasión lo voy a decorar con un moño para las niñas. En el caso, por ejemplo, de los niños y que quieran hacer las temáticas, por ejemplo, pueden hacer el escudo del Capitán América, ¿sí? O el personaje preferido que el niño prefiere, que el niño decida o que el niño más le guste. También en videos anteriores tenemos, por ejemplo, a unos perritos de la patrulla canina. Entonces allí están los moldes, eso los pueden descargar y si quieren lo personalizan con esos muñecos. En este caso lo voy a hacer, como les digo, de una manera sencilla, con un moño para que sea para niña. Pero la base como tal de la gorra la pueden utilizar para cualquiera de los dos. Por ejemplo, en los de Minnie o Mickey, cogen y ahora que armemos la gorra, les puedo indicar dónde pueden poner las orejas y así les quedaría, por ejemplo, una gorra para Minnie si la utilizan con moños fucsia o con puntos para Mickey. Entonces aquí en realidad lo que les estoy enseñando es hacer la base de la gorra. Y para hacer el moño, también en la parte trasera voy a poner estas dos piezas, ¿sí? Vamos a igual con el palito de brocheta o el palo de naranjo, voy a delinear para sacar una pieza de cada uno. Bueno, ahora en la base de la gorra, tomando 1 centímetro de aquí del extremo hacia el interior, vamos a tomar una medida de 3 centímetros en todo el centro. Esa medida de 3 centímetros, de aquí va 1 centímetro. Esta distancia es 1 centímetro. Y aquí vamos a tomar en todo el centro una medida de 3 centímetros y con el bisturí punta de lanza vamos a tallar. Y al mismo tiempo que tallamos vamos haciendo como una especie de ojal, como una especie de orificio, una línea, porque por allí necesito introducir esta pestaña, ¿sí? Esta es la pestaña que nos va a permitir pegarla y que se fije a la parte de la gorra en la que va en la cabeza. Por ahora vamos a hacer esa, ¿sí? Vamos a entonces a fijarla bien con el bisturí para que nos quede un pequeño ojal, ¿sí? Entonces ahora vamos a buscar la manera de hacer las otras, pero ese era como el principal para darle el inicio de la fijación.
También voy a empezar a calentar la silicona caliente para empezar a pegar. Podemos utilizar las dos, la fría o la caliente, sino que en la fría se nos demora un poquito más y en la caliente vamos a empezar a manejar temperatura. También vamos a asegurar los orificios en la parte trasera. Aquí en esta parte va a ser la unión en la parte de atrás de la cabeza. Vamos a hacer un orificio en el que nos quepa el resorte o elástico. Entonces también a 1 centímetro aproximadamente de distancia vamos a tomar la regla y vamos a hacer el orificio. Aquí, como ven, nos queda el orificio. Aquí lo enseño para que se den una idea. Por allí es por donde vamos a introducir el elástico. Lo mismo hacemos a este otro lado. Listo, ya teniendo entonces las piezas, vamos a empezar a darle forma a esta gorra. En la parte de atrás vamos a dejar una distancia aproximada de unos 4 centímetros. Vamos a unir estos dos extremos, así, la parte de atrás. Vamos a unirlos a que formen como un solo ángulo hechas. ¿Sí? Aquí en esa parte solamente es un solo ángulo y lo vamos a pegar con silicona caliente. Sostenemos hasta que pegue bien. Igual hacemos en la parte baja. Si necesitan más silicona, por decirlo así, entonces aplican más cuando sea el momento de los retoques. Mientras tanto, pues empezamos a armar para darle forma. Entonces aquí lo agachamos un poco y vamos poniendo las otras piezas. ¿Listo? Va quedando así. Le vamos dando la forma, nos quede bien. Por ejemplo, estos dos orificios, cuando les digo yo de las orejas de Mickey, si ustedes hacen 2 círculos, esta es la manera, o estos serían los orificios donde pueden introducir las orejas de Mickey, llegando el caso que quieran hacer a Mickey o a Minnie. Entonces aquí voy a pegar también. Dejo secar. Siempre buscando que la forma nos quede bien, no nos quede pareja. Y por último, esperamos a que seque y por último pegamos la que quedaría en la parte de adelante. Ya entonces lo he pegado, así como les mostré, ya quedan todas las pestañas. Entonces ahora voy a tomar el elástico y lo voy a introducir en el ojal que hice anteriormente. Entonces con cuidado para no dañar el foamy, lo vamos introduciendo y lo mismo hacemos al otro lado. Esto es para que nos dé tolerancia si de pronto la cabeza es más pequeña o más grande. Igual esta medida es para niños pequeños, ¿sí? No es para niños muy grandes, sí, ya es para niños más grandes, por ejemplo de 9, 10 años, sí deben de ampliar el molde un poco, ¿sí? Lo deben ampliar unos 2 centímetros a cada lado y entonces les queda la tolerancia para niños más grandes. Y aquí, entonces ya está el elástico. Lo que hacemos es poner silicona caliente o fría, la que ustedes prefieran. Organizamos la cantidad, así, y lo pegamos. Si notan, estoy aplicando la silicona y no lo pego inmediatamente, dejo enfriar un poco para evitar que nos dañe o nos derrita un poco el foamy. Por ejemplo, acá ya enfrió un poco, entonces ya lo puedo pegar y no le daña la forma. Aquí igual, ya enfrió un poco, entonces ya lo pongo. Y podemos también tomar unas piezas adicionales
del foamy, pegarle aquí como una especie de cuadros, y eso evitaría que el resorte o el elástico se nos salga en algún momento, ¿sí? Eso es para dar seguridad a la pieza, pero así entonces es como debe quedar. En la visera entonces ya inicialmente, ya ahora les había enseñado cómo realizar el corte para esta pestaña, ahora vamos a realizar el corte de los laterales, de los lados de estas pestañas. Aquí entonces ya tengo la medida, puedo doblar un poco así y necesito sacar la medida de los lados. Entonces ya sé y puedo marcar con el bisturí en donde voy a hacer el corte de la otra pestaña. Ahí lo marco, sigo en el centro con la marca del otro y llevo la otra pestaña y también sé dónde sería el otro corte. Señalo suave, no vayamos a dañar el fondo, suavecito, y ya sé en dónde están los cortes y ya sé también que la medida es a 1 centímetro, y así haría el corte entonces en cada uno de los lados. Con cuidado. Cuando ya haya hecho los cortes, entonces voy a empezar a introducir las pestañas. Entonces aquí ya está la pestaña del primero, la introducimos, introduzco la del segundo, y la del y organizo la forma, ¿sí? Miren que ya va quedando la forma, y ahora lo que voy a hacer es empezar a ajustarla en la parte interna y eso mejora la forma de la gorra también. Entonces la espalo bien y la voy a empezar a pegar. Si de pronto ven, como en mi caso, que se ve un poco la curva aquí, es porque le ha faltado corte, entonces la está prensando. Lo que hacemos es sacarlo un poco y ampliarle un poco más el corte. Eso mejora la forma. Listo. Ahora sí, ya mejoró entonces la forma. ¿Sí lo ven que mejora? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo con la silicona caliente. Y listo, así queda entonces la gorra, queda entonces pegada así en la parte interna, ya queda para que entonces la decoremos. En otros videos, como les indiqué ahora, también por lo menos en las niñas que está tan de moda lo de la temática unicornio, entonces yo les he enseñado a hacer flores, les he enseñado a hacer todo lo que es el cuerno, la decoración. Pueden ponerla en esta parte y también les queda hermosa. Aquí voy a hacer un moño que es muy sencillo. Este moño está también incluido en los moldes. Aquí lo que voy a hacer es poner silicona. Es muy fácil de armar. Después de que tengamos el molde es súper fácil de armar. Aquí voy a poner cada extremo al centro. ¿Ven? Ya quedó. Y cuando ya esté totalmente seco, lo voy a pegar a esta pieza que también hice en la parte de atrás. Seguimos, lo pego. Y para resaltarlo, le voy a poner una pieza en color amarillo.
quieren que sea solamente fucsia, entonces lo dejan solamente de color fucsia. Y lo pegamos bien. Sostenemos, esperamos a que seque totalmente y luego lo ponemos a decorar la gorra para el día de hoy. Como queda el moño, y es muy sencillo, muy fácil para hacerlo. Y ya listo el moño. Entonces con este moño vamos a tapar imperfecciones, ¿sí? Como es la unión de la visera a la gorra en total. Miren, aquí lo ponemos, lo voy a pegar en todo el centro. Sí, mire cómo queda entonces para las princesas de la casa. Por ejemplo, esta idea es una idea que es económica, es muy económica, es sencilla, ¿sí? No lleva la verdad más de, con todos los moldes ya listos y empezar a cortar y comenzar a pegar, la gorra no se demora uno sino 30 minutos realizándolo. ¿Sí? Aquí de pronto yo me demoro un poquito por lo que les estoy explicando. Pero es una idea muy original en la que ustedes pueden compartir, por ejemplo, en las fiestas de sus niños. En lugar de comprarlas, ustedes mismas las pueden hacer y es un toque muy original para su evento. Si las van a hacer, entonces ya ustedes pueden hacerlas y venderlas también a muy buen precio, porque el foamy, cuando son de pronto los que son estampados o así escarchados como este, es un poco más costoso. Pero si ustedes compran los que son básicos y los decoran, pues les va a salir un poco más económico. Si los vas a comprar, igual te recomiendo que valores el trabajo del manualista o el artesano, que es el que le está dedicando tiempo a este proyecto. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que los moldes los encuentran en la página en Facebook y también en el blog Arte en tus manos con Lili Isan. También recuerda que nos puedes seguir en Instagram, ya también estamos en esta red social. En Instagram nos encuentran igual, @arte en tus manos con Lili Isan, todo pegadito. Entonces espero que les guste el proyecto, que nos regalen esos me gusta, que se suscriban al canal, que es totalmente gratis, que lo compartan en sus redes sociales, en grupos en Facebook, que ya saben que nos pueden seguir en el blog, en el Facebook y también en Instagram. Los apreciamos mucho, los queremos mucho y todas estas ideas son para ustedes con mucho cariño. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.